Buenos días, apreciados alumnos del 10º semestre, sección A. Vamos el día de hoy, tal y como lo comentáramos la semana pasada, en el día de hoy vamos a entrar ya en materia con el tema número 1, del juicio declarativo de prescripción. Para comenzar a hablar del juicio declarativo de prescripción, tengo que retraerme un poco a las clases de obligaciones, a las clases de derecho civil, garantías, contratos, etc. Porque el juicio declarativo de prescripción pertenece precisamente a lo que establece el Código Civil sobre la posesión, los derechos que tenemos los ciudadanos de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico sobre la posesión de las cosas. Fíjense bien lo siguiente en cuanto a la posesión. La posesión, a diferencia de la propiedad que se ventila por el juicio ordinario, debe tener ciertas condiciones a los fines de que las personas que estén precisamente poseyendo situaciones de derecho y que debe o tiene que el Estado le garantice esos mismos derechos sobre la posesión, en el Código Civil está establecido en el artículo 761 del Código Civil, en donde precisamente establece que las personas que no tengan aquel derecho sobre la propiedad tienen la opción de ir a los tribunales civiles a optar porque un tribunal civil, ¿verdad?, le prescriba ese derecho. Para ello se deben cumplir ciertas situaciones. Primero, que la cosa que tenga la persona y que tenga precisamente el espíritu del corpus y el espíritu del animus. ¿Qué significa esto? El espíritu del corpus es que tenga la posesión de la cosa y que además el animus viene siendo que tenga los mismos intereses que hubiese tenido el propietario mismo de esa cosa. Lo que quiere decir que deben existir condiciones que tienen que ser precisamente conjuntivas. Quiere decir que si una de ellas no existe, pues entonces ya no se tiene la posibilidad de ir a los tribunales de jurisdicción civil a que un juez civil le prescriba precisamente el derecho sobre esa posesión. Y también existen tres características fundamentales establecidas en el Código Civil, que son tener la cosa con continuidad de 10 años para los bienes personales y 20 años para los bienes reales. Segundo, tener la cosa continuamente, ¿verdad?, en esos 10 años o en esos 20 años. Tercero, que no exista violencia de la persona que ostenta esa posesión de esa cosa o de ese bien. Y la tercera, ¿verdad?, que es concluyente, las tres deben estar las tres presentes, es que debe tenerla como suyo propia. ¿Qué significa esto? Que esas tres características, si las tiene el ciudadano que pretenda que sobre un bien que está poseyendo, que un tribunal le prescriba pues la titularidad de ese derecho, tiene que tener esas tres características. Habiendo tenido esto como premisa, entonces esa persona debe acudir a los tribunales civiles de primera instancia de la localidad de donde se trate la posesión que se esté ostentando. Entonces, en ese tribunal se va a ventilar como un juicio especial. ¿Por qué como un juicio especial? Tal como lo establece, eso lo vamos a conseguir en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 771 al artículo 796. Ustedes, luego de que yo le haga este preámbulo, de acuerdo como lo dice el programa, las generalidades de en qué consiste el juicio de prescripción, entonces ustedes van a consultar, van a investigar en estos artículos del Código Civil del 771 al 796 del Código Civil, ¿verdad? Vamos a tener en este caso lo pertinente a la posesión. Y en el Código de Procedimiento Civil vamos a conseguir, ¿verdad?, que vamos a tener en esa
en esa misma orden de ideas en el artículo 690 al 696. Ustedes van a leer los artículos de acuerdo a este preámbulo que le estoy haciendo. Para terminar del resumen del juicio de prescripción. El juicio de prescripción en Venezuela, existen derechos que tenemos las personas. Una forma de que prescriban los derechos de los titulares y otra forma de que prescriban los derechos de los que están poseyendo. Verbi gracia es que en Venezuela nosotros tenemos, si alguien es titular de un derecho, tenemos 10 años para perseguir ese derecho en los bienes personales y 20 años si son bienes reales o derechos reales, derechos personales o derechos reales. Pero también de esa misma forma que tenemos garantizados los ciudadanos de perseguir nuestros derechos, 10 años, como lo decía, en un caso y 20 años en el otro caso, también en ese mismo orden de ideas, entonces los ciudadanos también tienen, los que no tienen la titularidad, que tengan la posesión de ese derecho, 10 años para los derechos personales y 20 años para los derechos reales. Repito, deben tener presente siempre que para que pretendan ese derecho ante un tribunal de primera instancia en lo civil del sitio donde se trate ese bien, tienen que estar en forma incluyente y si falta uno de ellos ya no se puede tener como tal. Tenerlo bajo 10 años o 20 años en forma continua, tenerlo precisamente no en forma violenta, sino estar dentro de esa posesión en forma pacífica y por último tenerlo como suyo propia. Por ejemplo, hay una confusión en el país de mucha gente que las personas le dan un bien para que se lo cuiden o se lo arriendan y se lo dan en calidad de comodato, entonces se desaparece quien le haya dado el ánimus precisamente de arrendatario, el ánimo de comodatario, etcétera, etcétera, y luego la persona va a un tribunal y dice, es que este bien me lo alquilaron, me lo arrendaron y la persona se desapareció. Entonces yo vengo a solicitar bajo un juicio de prescripción adquisitiva que un tribunal, que un juez me prescriba el derecho sobre ese bien. Aquí no estamos en presencia para optar por ese derecho sobre el juicio de prescripción adquisitiva. Porque si existe ya excluyente que no lo tiene como suyo propia, basta que para que el juez lo declare inadmisible.